Antes de dar inicio, pues quería comentarles o contarles algo que pasó interesante esta semana. Cuando me encontraba preparando lo del episodio, pues estaba revisándolo la teoría y demás, cuando un mensaje bastante inesperado me llegó al celular, ahí en WhatsApp, y pues era uno de mis ex, por así decirlo, pero no el ex que ustedes están imaginando, sino estaba hablando con uno de los supervisores con los que yo he trabajado trabajé en buena parte de mi carrera en Horatio, y nos pusimos a hablar de todo un poco. Y sobre todo, pues llegamos a varias conclusiones sobre el mercado, sobre lo que está pasando actualmente con todo a nivel general de contratación de BPO y demás. Y pues también hablamos un poco sobre lo que los gerentes pasan cuando su propia gente como que no les confía, ¿no? O sea, que a uno le dicen ciertas verdades, pero para tranquilizarlo a usted, pero que la realidad es totalmente distinta y resulta, pasa y acontece que no, que las cosas no son como las pintan, ¿no? Y pues, y pues su merced lo habrá dicho en algún punto de su carrera, en una reunión, con la mejor intención. Esa política de mi puerta siempre está abierta. Y pues es cierto, la puerta está abierta. El único problema es que nadie la cruza. Y probablemente se habrá dado cuenta que eso sucede. No en la mayoría de los casos, porque yo sí he visto gerentes y conozco gerentes que la gente les habla sin ningún inconveniente y obviamente conozco otros que cuando ofrecen la misma política pues no le entran ni los perros. Entonces, volviendo a este tema, pues ahora mismo alguien de su equipo pues sabe algo que de pronto su merced pues le serviría saber y pues ya hizo la cuenta. Contárselo pues le sale más caro que quedarse callado. Entonces este episodio es sobre esa cuenta, sobre quién la puso, cuánto cobra y qué pasa cuando se paga completa. Lo de hoy, pues es el silencio organizacional en pocas palabras. ¿Por qué la información mala se queda abajo? Y pues no van a oír que hay que fomentar la comunicación ni una lista de dinámicas para romper el hielo. Simplemente van a oír por qué la puerta abierta no sirve y que sí. Buenas y santas, feliz día, feliz tarde, feliz noche, cualquier día que este sea. Esto es Behind the Cue, episodio 24. Volviendo al tema que hablé hace un momento, pues voy a decir algo distinto el día de hoy. Ustedes saben que normalmente pues yo les cuento la historia primero y después viene lo aplicable que queda para el final. Pero hoy vamos a hacerlo al revés. Pues esta vez la recomendación va de una vez en el minuto 2 y el resto del episodio es por qué. Entonces aquí vamos. Deje de preguntar si hay novedades y más bien empiece a contar cuántas malas noticias le llegan. Eso es todo. Ese es el episodio. Suena bastante simple y suena raro, así que déjeme desarmárselo. ¿Por qué preguntar no sirve? A veces uno le llega alguna pregunta a las personas, alguna novedad, que es la pregunta más inútil que existe en una operación. No porque esté mal formulada, pero porque el que responde ya sabe cuál es la respuesta correcta y la respuesta correcta es no, todo bien. Piénselo desde el otro lado. Su analista tiene un problema chiquito todavía y si se lo cuenta el día de hoy, pues va a tener que explicar por qué pasó y va a quedar como el que trae los líos y probablemente le van a pedir que lo resuelva él mismo. Pero si se queda callado, pues hay una probabilidad real de que el problema se arregle solo. Y no es cobardía, es simple matemática, simple aritmética. Y pues desde el lado del asesor o el analista, la aritmética es igual a callarse. Y si ya lo intentó una vez y le fue mal, pues la cuenta ni siquiera hay que hacerla. El que se quema con leche, pues ve una vaca y llora. Basta que con una persona traiga un problema y salga regañada una solita y usted no acaba de corregir a alguien, acaba de entrenar a toda una sala porque los demás estaban mirando. Y esa clase no se le olvida absolutamente a nadie.
Entonces la mecánica se vuelve que su merced pregunta y le dicen que todo bien. Y usted pues se va tranquilo de la pelota y aquí está lo peligroso, aquí está el peligro. Su merced no se quedó sin información. Usted recibió información, recibió ese todo bien y pues simplemente lo archivó como si fuera un dato. Y pues el silencio no es ausencia de información, es información que ya fue procesada por alguien más y que ya simplemente llegó a donde su merced con la parte incómoda quitada. Por eso la recomendación no es preguntar mejor, es medir otra cosa. Siéntese este viernes y responda una sola pregunta con número. En las últimas 4 semanas, ¿cuántas veces alguien de su equipo le trajo un problema que usted no sabía que existía? No una queja, no un pedido de vacaciones, sino un problema real del trabajo que usted no había visto. Si el número es 0, pues usted no tiene un equipo tranquilo. Lo que su merced tiene es un equipo que simplemente decidió que no vale la pena. Y pues si el número venía bajando, y pues haga la cuenta. Si hace 6 meses a su merced le llegaban 3 personas al mes y ahora le llega una cada tanto, eso no es que la operación esté mejorando. Puede ser exactamente todo lo contrario, y ahora les cuento por qué lo sé. Imagínense que a finales de los años 90, una investigadora de Harvard, la señorita Amy Edmondson, que ya la habíamos mencionado, estaba estudiando equipos de enfermería en hospitales. Y pues la pregunta es de las que uno creía más obvias. ¿Los equipos que funcionan mejor cometen menos errores? Y pues ella esperaba que sí, y pues todo el mundo esperaba que sí. Pero los datos dijeron totalmente lo contrario. Imagínense que los equipos mejor calificados reportaban más errores, no menos, sino totalmente lo contrario, más. Y ahí es donde la investigación se pone seria, porque uno con ese resultado puede hacer dos cosas. La primera es que puede concluir que los buenos equipos son un desastre, que es totalmente absurdo, pero es lo que dice el número, si uno lo lee literal. O simplemente puede preguntarse si está midiendo lo que cree que está midiendo. Y pues Edmondson se preguntó lo segundo, y la respuesta fue que los mejores equipos no cometían más errores. Estaban dispuestos a hablar de ellos. A eso que encontró pues le puso un nombre, y es el nombre que hoy se usa en todas partes, y eso se llama seguridad psicológica. Y pues le voy a pedir que no se le arrugue la cara con el término, porque suena a taller de fin de semana y pues no lo es completamente. Esto no se trata de que la gente esté cómoda ni contenta, sino que esto se trata de una sola cosa, muy concreta, y es si decir algo incómodo en su equipo le cuesta a la persona o no le cuesta. Nada más. Eso es todo lo que significa. Su tablero de errores no mide cuántos errores ocurren, simplemente le mide a usted cuántos errores la gente se atreve a reportar. Y son dos cosas totalmente distintas y se mueven en direcciones totalmente opuestas. Mientras más miedo hay, pues más limpio se ve el tablero. Y deje que eso aterrice un poquitico, dejemos que eso aterrice porque tiene una consecuencia práctica bastante fea. Si usted llega a un área nueva y encuentra los indicadores de incidentes totalmente impecables, pues hay dos explicaciones posibles y ninguna se puede descartar desde el escritorio. Una de ellas es que la operación está fina, lo cual todos esperaríamos, y pues la otra es que reportar ahí se paga caro. Y pues las dos se ven exactamente igual en el reporte. Y por eso mi recomendación de hoy no es genere confianza, que no significa nada y no se puede hacer un lunes. Es simplemente contar cuántas malas noticias suben y tratar ese número como un indicador de la operación y pues desconfiar totalmente cuando esté demasiado bonito. Ahora, si esto fuera solamente un consejo de gestión, se acabaría aquí y el episodio duraría simplemente 8 minutos. El problema, y es algo que quiero tratar hoy, es qué pasa cuando un número llega a 0 y nadie se dio cuenta. Y para eso pues les tengo 3 casos. El primero le costó a una empresa el mercado entero y el último costó 72 vidas y estaba advertido por escritorio con fecha 7 meses de anterioridad. Imagínense que para el 2007, Nokia es el fabricante de celulares más grande del mundo
y no tiene competencia seria. Estamos hablando de esa época. Imagínense que 4 de cada 10 teléfonos del planeta son de ellos. Era de Nokia. Y pues ese mismo año pasa algo bastante interesante. Llega el nuevo contendiente y sale el primer iPhone. Y pues 6 años después Nokia le vende su negocio de teléfonos a Microsoft y simplemente desaparece del mercado que había inventado. Y pues la explicación que uno oye en cualquier presentación es que Nokia no vio venir el smartphone, que se durmieron. Y eso es totalmente falsa. Y pues obviamente es muy cómoda y por eso se repite tanto. Y ustedes saben que aquí no nos gusta la comodidad. Lo que pasó fue que Nokia tenía prototipos de pantalla táctil años antes del iPhone. Y tenía ingenieros diciendo que su sistema operativo no iba a aguantar lo que se venía encima. Tenían toda la información, absolutamente toda. Pero lo que no tenía era esa información arriba. Y pues, ¿qué encontraron los investigadores? Imagínense que dos investigadores, Timo Vuori y Kui Hui, se metieron de lleno pues a reconstruir qué había pasado por dentro. Y pues imagínense que entrevistaron a decenas de personas de todos los niveles, ingenieros, mandos medios, altos directivos. Y lo que armaron no es una historia de ceguera, es una historia de filtros. Porque imagínense que los de arriba tenían miedo. Miedo de los competidores, de los accionistas, de perder la posición. Y ese miedito pues bajaba de forma de exigencia y de impaciencia. Y pues los del medio también tenían miedo, pero de otra cosa, no de Apple, de sus propios jefes. Y resulta que uno de esos mandos medios lo dijo con una palabra que honestamente a mí no se me ha ido de la cabeza. Dijo que sus superiores funcionaban como filtros entre él y la alta dirección, porque no se atrevían a llevarles malas noticias. Y pues ustedes saben que un filtro no miente, un filtro deja pasar solo lo que le va a costar caro. Y pues lo que sale del otro lado sigue siendo verdad, totalmente incompleta, pero verdad. Y pues ahí está lo que hace que este caso le sirva a su merced, que probablemente no vende el 40% de los celulares del mundo. Nadie en esa cadena mintió. Simplemente cada persona reportó cosas ciertas. Simplemente cada una en cada escalón le quitó la parte más incómoda antes de pasar el mensaje. Ahora quiero que multipliquen eso por 4 niveles y el que está arriba recibe un resumen del resumen del resumen, donde lo que reciben simplemente ya no queda nada de que duela. Y pues con esa información que es real pero no es falsa, la alta dirección llegó a una conclusión perfectamente razonable, que su tecnología estaba mejor de lo que estaba y ya había tiempo. Y pues la verdad no había tiempo. Y esto no es una anécdota bien contada por si a alguien le queda la duda. Esto está publicado en Administrative Science Quarterly, que es de las revistas más duras que hay en gestión. Y esto pues se lee sorprendentemente bien para hacer un paper, porque en el fondo es gente contando en primera persona cómo dejó de decir lo que sabía. Ahora bien, si a alguien le quedó la impresión de que esto es cosa de europeos, de una multinacional nórdica muy grande y muy lejos, pues déjenme decirle que no estamos ni tibios, porque aquí pasaron dos casos imperdonables, estamos hablando aquí de Colombia, y son peores que el de Nokia por una razón que le va a molestar. Pues en Nokia el mensaje nunca llegó arriba, se quedó en el camino filtrado. Acá el mensaje sí llegó. La refinería de Cartagena, o Reficar, la modernización más grande que se le ha hecho a una planta industrial en Colombia. Por allá en mayo de 2012, el presupuesto sube de 3.993 millones a 4.854 millones, no de pesos, de dólares. Y lo que buscaba el contratista era simplemente modificar el cronograma y el presupuesto. Y pues hay un análisis interno hecho en casa, por gente de la casa. Y pues que esta misma advierte que esa renegociación probablemente no le va a convenir a Reficar. Y eso quedó escrito en el 2012. Ahora vamos para agosto de ese mismo año. Juan Carlos Echeverry, que en ese momento era ministro de Hacienda y miembro de la junta directiva de Ecopetrol, pues se entera de un informe que dice que la refinería va a costar 1.500 millones de dólares más.
Y pues él mismo contó años después que imagínense que discutió acaloradamente con el presidente Reficar y que golpeó la mesa. Y acá está lo más duro, y les pido que lo oigan despacio. La mala noticia no se queda abajo, no se perdió en el camino, no la filtró un mando medio asustado. Llegó hasta la junta directiva con un ministro de Hacienda sentado en ella, y ese señor golpeó la mesa. Y la obra pues siguió. La Contraloría terminó abriendo proceso de responsabilidad fiscal contra 2 presidentes de Reficar, 3 vicepresidentes, 7 miembros de una junta directiva y 4 compañías contratistas multinacionales. Ahora, por si alguien piensa que eso fue un caso aislado del mismo país y de la misma década, sale el segundo. En el 2013, la interventoría de Hidroituango, la gente cuyo trabajo literal es vigilar la obra y avisar, advierte sobre los retrasos y sobre la falta de un plan para recuperar el tiempo perdido. En el 2015, un comité de expertos emite alerta sobre el proyecto y ese mismo año pues se aprueba construir un tercer túnel de desviación y la Junta Técnica Asesora, el cuerpo que existe precisamente para dar ese concepto, había recomendado en contra. Y igual se hizo. Y hay un dato que no es opinión de nadie porque es estado de obra. El 26% de ese túnel quedó sin revestir y sin losa de piso, y así operó más de un año. Eso no es una advertencia perdida en un correo, es un pedazo de obra a medio hacer, visible, que cualquiera que fuera a mirar podría ver. Y pues ya para el 28 de abril de 2018 se tapona el túnel, sube el río y hay que evacuar a más de 17,000 personas aguas abajo. Lo que dijo la Contraloría sobre Hidroituango cuantificó más de 1.1 billones de pesos de lucro cesante por la no entrada en operación y 2.9 billones por eficiencia e ineficacia de la gestión fiscal. Y pues estableció que la aprobación de 2015 para ese túnel fue ilegal y se dio más de un año antes de que existiera la licencia que la permitía. Y pues aquí quiero ser bastante cuidadoso porque estos dos temas en Colombia están cargados y pues no quiero que se me escuche lo que no estoy diciendo. No les estoy diciendo que Reficar e Hidroituango sean casos de mala comunicación, ni les estoy repartiendo culpas. Hay hallazgos fiscales, hay procesos, hay responsabilidades que se definen en instancias que no son un podcast. Ahí no me meto yo. Lo único que les estoy señalando es lo que no sirve el día de hoy y es una sola cosa. En los dos casos, la advertencia existió, era formal y estaba fechada años antes. Los dos proyectos tenían interventoría contratada, una junta directiva constituida, comités convocados, mejor dicho, todos los mecanismos formales para que una mala noticia suba existían, estaban montados, alguien pagó por ellos. Y la información subió. Ese es el punto. Subió, llegó y quedó por escrito y pues no cambió la decisión. Y ahí no falló el canal. El canal funcionó perfecto. Lo que no había era alguien dispuesto a pagar el costo de detenerse. Y pues eso vuelve al problema peor, no mejor. Porque si lo único que pasara fuera lo de Nokia, que la información no sube, pues la solución sería logística. Monte un canal, ponga un buzón, haga una reunión mensual, sáltese un nivel y se arregla con agenda. Pero cuando el canal ya está y la advertencia ya llegó, no le queda nada logístico por hacer. Lo que faltó fue que esa advertencia le costara algo a alguien. Y pues como el refrán dice, al mejor panadero se le quema el pan, y eso lo tenemos clarísimo y hasta lo perdonamos, porque nadie espera una operación sin problemas. Y el que la promete pues está mintiendo o no ha llegado. Pero quiero que se fijen en lo que este dicho nos dice. No dice que el panadero no se dé cuenta. El pan quemado pues huele. Y el que está parado frente al horno lo huele primero. Y eso es mucho antes que el dueño de la panadería. Y pues en Nokia el olor se quedó en la cocina. Nadie se atrevió a llevarlo al frente. Acá
el olor llegó hasta la oficina del fondo. Avisaron por escrito, avisaron con fecha, y en un caso avisaron golpeando la mesa. Y en la oficina del fondo decidieron que el cronograma pesaba más que el olor. Y pues hay dos maneras de no enterarse, que no le cuenten o que le cuenten y usted siga derecho. Y pues la segunda obviamente sale más cara porque encima queda firmada. Y pues si todavía no están 100% seguros de lo que les estoy diciendo, y pues si alguien quiere ver el expediente directamente en vez de creerme a mí, pues los informes de la Contraloría son públicos y se descargan. Van avisados, es lenguaje de auditoría, es totalmente áspero, sin una sola frase bonita, pero tienen una virtud que ninguna crónica tiene, y es que están fechados y firmados. Uno puede seguir la fila de quién dijo qué y en qué año. Y pues hasta aquí el costo fue plata y un susto enorme. Pues estamos hablando de 17,000 personas evacuadas y una sola muerta. Y eso hay que decirlo porque es cierto y porque importa. Y ahora pues el siguiente caso que les voy a contar pasó el mismo mecanismo en el mismo departamento 5 años antes. Y ahí sí se contó en personas. Imagínense que en el poblado Medellín, uno de los barrios más caros de la ciudad, el edificio se llamaba el Space. Yo creo que muchos de ustedes ya se han acordado o supieron de esa noticia. 6 torres, apartamentos de estrato alto, 171 familias, y no era una construcción informal ni una invasión. Era el proyecto que uno compra sobre planos confiado en lo que alguien ya revisó. Imagínense que un mes antes de que se cayera, uno de los residentes reportó a la constructora que le habían aparecido fisuras en el apartamento. Y pues la constructora respondió. Y quiero que se fijen en eso, porque respondió. Mandó hacer un amarre, una costura, y le cosieron la grieta. Ahora quiero que se queden un momento ahí porque es el episodio entero metido en 2 palabras. Alguien reportó un síntoma y la organización trató el síntoma, no la causa, el síntoma, lo que se veía básicamente. Y pues desde afuera pues esa respuesta se ve como diligencia. Alguien reportó, alguien atendió, alguien mandó a un obrero, se cerró el caso. Si usted mira el tablero de solicitudes, esa solicitud aparece resuelta, en verde. La grieta pues no era el problema, la grieta era el problema hablando, y le taparon la boca con cemento. Tapamos el sol con las manos, como decimos, para hablar del que niega lo evidente. Pero el dicho tiene un defecto. Tapar el sol con las manos no funciona ni un segundo y todo el mundo se da cuenta de que usted lo está intentando. Tapar una grieta sí funciona. Esa es la diferencia y eso es el peligro. La costura aguanta, se ve bien, queda registrada como atendida y por debajo pues la estructura sigue exactamente igual de mal, pero ahora sin señal. En su operación las costuras se llaman de otra manera. Se pueden llamar como ya hablé con él, o le pusimos un refuerzo esta semana, o quedó cubierto con horas extras, o tal vez lo estamos monitoreando. Y pues todas son verdad, todas cierran el ticket y ninguna toca lo que produjo la grieta. Y hay algo peor, que es lo que hace que este caso me quite el sueño. Cada costura le quita a usted la próxima señal. Porque la persona que reportó y vio que le mandaron a un obrero a tapar, la próxima vez no reporta. No por rabia, por economía. Ya sabe qué va a pasar. Viernes 11 de octubre del 2013 en la mañana. Los habitantes del edificio llamaron al Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos de Desastres, más conocido como el DAGRD, a pedir una inspección. Fíjense en el salto. Ellos ya no estaban reportándole a la constructora, estaban pidiendo que alguien de afuera viniera a mirar. Y eso es lo que uno hace cuando ya no le cree a quien le respondió la primera vez. Y en cualquier organización ese salto, cuando alguien deja de escribirle a usted y le escribe a otro, pues es la última señal que usted va a recibir. Después de esa, no hay más. La Torre 6 colapsó el día siguiente. 12 personas muertas, 2 heridas.
¿Y pues qué encontraron después? Pues que la investigación técnica estableció que la causa principal estuvo en las capacidades estructurales deficientes de las columnas frente a las cargas que tenía que soportar. Esas son fallas de diseño y de dimensionamiento en columnas, placas y vigas. Y una cadena de errores humanos donde, entre otras cosas, no hubo controles sobre las licencias de construcción. Y pues años después, el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la alcaldía de Medellín por su parte en esa cadena. O sea que el edificio pues no se cayó por la fisura del apartamento de ese señor, sino se cayó por cómo estaba construido desde el diseño. La fisura no era la enfermedad, pero esa fisura era la única forma que le quedaba a la estructura de avisar. Era el sistema hablando por el único canal disponible, una grieta en una pared, en la sala de alguien. Y pues ese aviso fue recibido, procesado y cerrado. Cuando usted responde el síntoma y no la causa, pues no está ignorando la advertencia, simplemente está haciendo algo peor, la está archivando como atendida. Y eso pues conecta directo con lo que les dije en el minuto número 2. Si va a contar cuántas malas noticias le llegan, cuente también qué pasó con cada una. Porque un problema reportado y parchado desaparece del tablero exactamente igual que un problema resuelto. Las dos se ven en verde, pero uno de los dos se le está cayendo encima. Y pues llegamos al caso donde la advertencia no fue fisura, ni un informe interno, ni un acta de comité. Fue un texto público en Internet que cualquiera podía leer, incluido el arrendador. Ahora nos remontamos a Londres. La Grenfell Tower, básicamente 24 pisos de vivienda social en uno de los distritos más ricos de la ciudad. Y los residentes tenían un grupo, el Grenfell Action Group, y ese grupo tenía un blog. Entre 2013 y 2017 publicaron alrededor de 10 entradas advirtiendo sobre riesgos de seguridad en la torre. 10 en 4 años, con nombre, con fecha y totalmente en público. Y una de ellas es del 20 de noviembre de 2016. Y pues se las voy a traducir y les pido que la oigan hasta el final antes de pensar nada. Grenfell Action Group, 20 de noviembre de 2016. Es un pensamiento verdaderamente aterrador, pero el Grenfell Action Group cree firmemente que un solo evento catastrófico expondrá la ineptitud y la incompetencia de nuestro arrendador. Y más abajo en el texto, hemos llegado a la conclusión de que un solo incidente que resulte en una pérdida grave de vidas permitirá el escrutinio externo que arroje luz sobre las prácticas de estas organizaciones. Y esto se publicó el 20 de noviembre de 2016. Y pues la torre se incendió el 14 de junio de 2017 y pues murieron 72 personas. 7 meses. Y note lo que esta gente estaba diciendo, que es lo más desolador de todo. No estaban prediciendo un incendio, estaban diciendo algo mucho más preciso y mucho más terrible, que ya habían entendido que nada de lo que dijeran iba a servir y que solo una tragedia lo cambiaría. Y es la frase de alguien que ya agotó todos los canales y sabe que los agotó. Y pues lo que ya se sabía antes del blog. Y no era solo la impresión de un grupo de vecinos molestos, pues en junio del 2016 un evaluador independiente había señalado 40 problemas serios de seguridad contra incendios en el edificio, obviamente con recomendación de actuar en cuestión de semanas. 40, por escrito, de un técnico, no de un residente. Y pues hay un hallazgo que la investigación estableció después, que es el que cierra este episodio. Los residentes que alzaron la voz antes del incendio fueron intimidados y estigmatizados por hacerlo. Ahora quiero que se detengan ahí, porque es la pieza que faltaba. No es que nadie hablara. Hablaron durante 4 años por escrito, en público, con nombre y apellido. Y el sistema tuvo una respuesta para eso. La respuesta no fue silenciarlos, fue hacerles pagar el costo de hablar, volverlos los problemáticos, los que siempre se quejan, los del blog.
Y pues a la gente no se le quita la voz, simplemente se le sube el precio hasta que deja de ver la pena usarla. Y pues los cuatro son el mismo caso. Y ahora pues miren la fila completa, porque son cuatro maneras distintas de que una mala noticia no sirva de nada. Nokia, pues el mensaje nunca llegó arriba, y pues lo filtraron en el camino, un escalón a la vez, y cada filtro estaba siendo razonable. Costó un mercado entero. Reficar e Hidroitango. El mensaje sí llegó, era formal, estaba fechado, y no cambió la decisión. Costó plata pública y 17,000 evacuados. El Space, el mensaje llegó, ¿y qué pasó? Lo parcharon, y quedó archivado como atendido. Costó 12 vidas. Y el Greenfield, el mensaje era público, repetido durante 4 años, y decía literalmente que iba a hacer falta una catástrofe. Al mensajero pues lo castigaron, y costó 72 vidas. Y en ninguno de los cuatro el problema fue que no hubiera una puerta abierta, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, dice el refrán, ¿no? Ese dicho lo hemos usado toda la vida y es cómodo porque reparte la culpa hacia el otro lado. El problema es el que no quiere. Pero mire el episodio de hoy y dígame dónde está ese sordo. El ministro que golpeó la mesa sí quería oír, de hecho oyó y por eso golpeó. La constructora que mandó a coser la grieta sí oyó al residente, por eso mandó al obrero. Los directivos de Nokia querían oír, estaban desesperados por saber qué estaba pasando, y ese era justamente su miedo. Y usted que está oyendo esto un martes cualquiera manejando o lavando loza, quiere oír. Y pues nadie en su sano juicio pone un podcast sobre gestión de equipos y no quiere saber qué está pasando en el suyo. Y entonces el dicho no explica nada, porque el problema nunca fue el que no quiere oír, es el que quiere oír y aún así no oye. Y ahora sí la única pregunta que importa, y la explicación de eso es más simple y más incómoda de lo que uno quisiera. Contar un problema tiene un precio, siempre, en toda organización de cualquier tamaño, en cualquier país, en cualquier año. Y pues a veces el precio es chiquito. Quedar como el quejumbroso, perder 20 minutos explicando algo que nadie pidió. Y a veces es grande, que le pongan el problema encima, que lo señalen, que a la hora del ascenso alguien recuerde que usted es el complicado o que lo vuelvan el del blog. Y pues del otro lado, callarse también tiene un precio, pero es un precio que se paga después, que se reparte entre todos y con suerte le toca a otro. Y su gente no está decidiendo entre hablar o no hablar, está decidiendo entre dos precios y escoge pues obviamente el más barato, exactamente como si escogeríamos usted y yo en su lugar. Su equipo pues no está callado, está simplemente pagando el precio más bajo de los dos que usted le puso sobre la mesa. Y ahí es donde esto deja de ser un tema blando y se vuelve un tema totalmente suyo, muy concreto. Porque ese precio no lo pone la cultura, ni el país, ni la generación, ni ninguna de esas cosas grandes con las que uno se consuela porque no dependen de uno. Lo pone en su merced. Y lo pone en detalles chiquitos que probablemente ni recuerda. Probablemente sea en cómo puso la cara la última vez que alguien le llevó un problema un viernes a las 5. En si preguntó qué pasó o preguntó de quién fue. En si el que trajo la mala noticia salió de esa reunión con más trabajo encima para cuando entró. Nada de eso está escrito en ningún manual de cultura organizacional. Y sin embargo, pues todo el mundo en su equipo lo tiene calculado con una precisión que usted le sorprendería. Por eso, mi puerta siempre está abierta no sirve. Y no es porque sea mentira. Usted la dice en serio y la puerta de verdad está abierta. Simplemente no sirve porque es una frase sobre la puerta. Y el problema nunca estuvo en la puerta. Y pues abrir la puerta es totalmente gratis, por eso no significa nada. Lo que significa algo
es lo que usted hace en los primeros 10 segundos después de que alguien la cruza. Entonces, con la gente que usted ya tiene y sin poder reescribir la cultura de su empresa, ¿qué hace el lunes? Pues tres cositas sencillas. Y a cada una le voy a decir la trampa, porque las tres tienen una y es donde la gente se estrella. La primera, pague la primera mala noticia por encima de su valor. ¿A qué me refiero? La próxima vez que alguien le traiga un problema que usted no sabía que existía, lo que usted haga en esa reunión no es una respuesta a esa persona, es un anuncio de tarifa para toda la sala. Así que páguelo caro, a propósito y en exceso. ¿A qué me refiero? Pues agradézcalo delante de otros. Diga en voz alta que enterarse hoy vale más que enterarse en 3 meses. Y ponga el número si lo tiene. Esto lo cogimos con un mes de anticipación y eso se traduce en tantas horas que no vamos a perder. Está comprando la segunda mala noticia y le va a salir mucho más barata. Y ahí está la trampa. Agradecer en público y castigar en privado. Si felicita al que avisó en la reunión y después le manda a preguntar por qué no lo había visto antes, no se preocupe. La sala se entera igual y se entera en el mismo día. Y créame que esas cosas viajan más rápido que cualquier comunicado. La número 2. Separe el mensajero de la solución. Y esta es la más importante de las tres y la más fácil de arruinar sin darse cuenta. Porque la razón número 1 por la que la gente no reporta problemas no es el miedo al regaño, es saber que el que reporta se lo queda. Ah, ¿usted lo detectó? Perfecto, encárguese. Y ya con esa frase dicha con la mejor intención del mundo y hasta sonando a confianza, usted acaba de convertir cada advertencia en trabajo adicional para el que la trae. Nadie se ofrece 2 veces. Entonces vuelva explícito que traer un problema y resolverlo son dos cosas distintas y que solo la primera es obligatoria, que el que avisó puede quedar por fuera de la solución sin que eso signifique nada malo para él o para ella. Sin embargo, la trampa es decirlo una vez en una reunión y creer que quedó dicho. Y esto se demuestra, no se anuncia. La primera vez que alguien reporte algo y usted se lo asigne a otro delante de todos, ahí quedó demostrado. Antes de eso es una frase bonita más y pues su equipo ya tiene muchas. La tercera, revise el indicador que se ve más limpio. Y pues la tercera, que sale directo del estudio Edmondson y que casi nadie hace. Escoja el indicador de su operación que se ve mejor, el más verde. Ese que usted presenta con toda tranquilidad de infla pecho porque nunca da problemas. Y pregúntese en serio, sin defenderse, ¿este número está verde porque la cosa está bien? ¿O porque aquí reportar sale caro? Ojos que no ven, pues corazón que no siente. Uno lo dice como consuelo para no amargarse con lo que no puede controlar. En una operación no es consuelo, es un diagnóstico y es de los malos, porque el corazón no siente cuando los ojos dejaron de ver y alguien en algún escalón tuvo que taparlos. Y pues la trampa es simplemente hacer esta pregunta en voz alta en una reunión grande, porque nadie le va a decir jefe, ese número es mentira delante de 12 personas, porque eso sí que tiene precio. Esto se pregunta de a uno, caminando, sin libreta, y a la persona que hace el trabajo, no a la que hace el reporte. Y si ustedes me preguntan con cuál de las tres me quedo, yo me quedo con la segunda. Porque el miedo al regaño se le pasa a la gente con el tiempo si usted es decente. Pero la cuenta de si aviso me lo quedo nunca se va. Esa es matemática. Y la matemática no se convence con un discurso. Y ya para despedirme, pues les dejo la pregunta. Y esta no es sobre su equipo, que sería lo más cómodo, es sobre usted. ¿Cuál fue la última vez que alguien de su equipo le trajo un problema que usted no sabía que existía? No la última vez que alguien se quejó, la última vez que alguien le ahorró algo por hablar a tiempo.
Si le costó trabajo acordarse de la fecha, ese es el dato. Y si le costó acordarse de la persona, ese es el otro. Porque quiere decir que esa persona no ganó nada por haberlo hecho y que probablemente ya lo sabe. Escríbanlo en los comentarios del episodio, ahí mismo en Spotify. Yo los leo todos y respondo el mismo día. Y si esto les hizo pensar en alguien, en un jefe que tuvieron o en el equipo que tienen hoy, compártanlo. Va a ser más útil que decírselo de frente y bastante menos incómodo para todos. Y pues si quieren seguir la conversación por fuera, pues ya saben, me estoy en LinkedIn como Andrés Bermúdez Rodríguez y ahí publico lo que no cabe en un episodio. La próxima semana pues seguimos en lo mismo, agarrar una de esas frases que decimos en las reuniones sin pensarla dos veces y mirar qué pasa de verdad cuando uno la pone a funcionar en una operación real. Todavía no les digo cuál, porque estoy entre dos y las dos me gustan bastante. Yo soy Andy y recuerden, la puerta nunca fue el problema. El problema es lo que le pasa al que la cruza. Bye.